¿Qué tal, amigos? Aquí con un nuevo video del canal y esta vez vamos a trabajar cómo sacar esta polea de un motor de lavadora Turbodrum, de una LG Turbodrum, el cual necesitamos sacar la polea para hacer una sustitución de los valeros porque ya están dañados, o aceitarlo, engrasarlo, en fin, lo que ustedes quieran hacerle. Esto es pareciera que fuera una tarea fácil, pero no lo es, porque esta polea se pega con el tiempo y llega un momento que es bien complicado de sacarla. Si tienes un extractor, bueno, en muchos casos yo he utilizado un extractor de 3 patas, le he puesto aquí, tal y qué sé yo, pero me parte esto porque está realmente bien apretado. Entonces, la idea es salvar la polea para no tener que hacer un gasto extra en el momento que uno vaya a volver a ensamblar el motor, porque la idea es rescatar el motor, no gastar dinero, porque si no, entonces compramos un motor nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso para sacar esta polea y no morir en el intento? Bueno, lo que yo hago es lo siguiente. Yo utilizo, esto es un aceite recuperado de compresores de motores de nevera, el cual yo siempre recolecto porque es muy útil a la hora de querer aflojar cosas. Pueden utilizar también afloja todo, pueden utilizar 3 en 1, lo que ustedes más o menos tengan a la mano. Yo utilizo esto porque me es bastante útil y pues también hago un reciclaje del aceite de los compresores y me sirve. ¿Qué es lo que yo hago? Yo le agrego un poquito de aceite de esto y dejo que se penetre un poquito. Luego lo que yo hago es lo siguiente: con un soplete, con el soplete, que estoy grabando con una sola mano, me tienen que tener paciencia. Ok, teniendo ya el soplete encendido, lo que voy a hacer es que voy a calentar la pieza en la parte de arriba para evitar darle golpe, porque esto es un metal bien delicado. Entonces, ya habiéndole echado el aceite, yo caliento lo suficiente para poder aflojar la pieza. Entonces, ya habiendo calentado un poquito, lo que vamos a hacer es lo siguiente: con un cincel, puede ser un cincel, puede ser una pieza que lo metemos, si logran ver ahí, no sé si se logra apreciar, pero entre esta y esta al final es como un cono, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter esta pieza al final entre las dos y vamos a ir con una mandarria de goma. Vamos a hacerle la simulación porque tengo que utilizar las dos manos para esto. Vamos a golpear con suavidad aquí para que la polea sea extraída. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver si puedo golpearle aquí. Voy a pedir ayuda de un auxiliar para poderlo hacer. Entonces, bueno, como les dije, vamos a ponerlo en esta posición. Tengan cuidado porque la polea está caliente y no vayan a quemarse la mano ahí. Como pueden ver, si se puede observar, aquí ya la polea aflojó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con mucho cuidado vamos a ir empujando la polea. Denle con cuidado, pues esta polea es bastante delicada, entonces, y está bastante caliente, entonces no vayan a quemarse con el calor que genera la polea. Van a ir palanqueando, dándole poco a poco para no dañar ni la polea ni dañar el tubo. Entonces, la idea es salvar la polea. Como pueden ver, ya la polea está casi afuera. Si ven ahí, ya la polea está casi afuera. Un par de golpes más y ya tenemos la polea afuera. Entonces, bueno, esto es una forma fácil de sacar este tipo de polea, la cual a veces es bien complicado de sacar y les permite acceder a los valeros del motor, al embobinado, a todo lo que es la parte interna del motor, en el dado caso que quieran
hacerle una reparación. En este caso le vamos a hacer un cambio de valero y por ende necesitábamos sacar la polea sin dañarla. Entonces bueno, ahí les dejo este video. Ahí solamente lo que resta es darle un poquito a poco para que termine de salir, y ahí tenemos ya el acceso al motor como tal para hacerle las reparaciones que quieran hacerle. Entonces bueno, ahí les dejo este video, espero que les sirva. Si se han enfrentado con este tipo de polea que es bastante complicado a veces de sacar, entonces bueno, ahí les dejo eso. Entonces bueno, nos vemos en otro video y espero que si les gusta denle un like, comenten en la parte de abajo y para seguir creciendo en la comunidad. Chao, chao.